Bueno, muy buenos días nuevamente a todos, chicos y chicas. Eh, Hoy vamos a iniciar con una nueva temática acerca del manejo de la herramienta de Excel. Según el nombre del archivo que les acabo de publicar, ya se pueden dar dado cuenta cuál es la temática que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que son los filtros y los subtotales. Filtros y subtotales son dos herramientas muy útiles que nos sirven para agrupar información de una lista de datos, como la que tenemos ahí. Bueno, el archivo tiene 13 hojas, ya se van a dar cuenta del por qué tantas hojas, con la misma tabla de datos. Bueno, les decía antes, ambas herramientas, tanto los filtros como los subtotales, son herramientas de agrupación de registros, agrupación de datos. Hace 8 días que vimos las funciones de búsqueda. Con las funciones de búsqueda nos ayudaban a encontrar solo un dato, un registro de información de una única persona. ¿Sí? Eso era lo que podíamos encontrar utilizando ese tipo de funciones. Toda la información de una persona que se encuentra en una lista de datos. Con los filtros y los subtotales, entonces ya aumenta el número de registros que podemos encontrar. Pues, por ejemplo, podemos encontrar varios registros de información de diferentes personas que cumplan con determinados criterios de selección. Cuando usamos las funciones lógicas, me refiero a las últimas 4, ¿sí? Y preguntábamos, por ejemplo, ¿cuántos empleados viven en el barrio Los Andes? Y solamente nos mostraba el dato de cuántos vivían ahí. Con los filtros y los subtotales, podemos saber quiénes eran, por ejemplo, esas personas, ¿sí? Con las funciones lógicas no podíamos saber quiénes eran, a pesar de que nos dijeran que eran 3 o 4 empleados, pero no sabíamos quiénes. Con los filtros sí podemos saberlo. Quiénes son las personas que cumplen con esos criterios de selección que nosotros impongamos. ¿Sí? Entonces nos sirven para ese tipo de consultas a la lista de datos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con lo que son los filtros. Ahora sí voy a compartir pantalla para irles mostrando. Entonces este es el archivo que les acabé de publicar. Tiene 13 hojas que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a iniciar con lo que son los filtros. Entonces, como ya les dije, los filtros es una herramienta de agrupación de registros, ¿sí? Que cumplan con determinados criterios que nosotros le impongamos de selección. Hay dos tipos de filtros. Los filtros automáticos, que son los que vamos a ver a continuación, y los filtros avanzados. Automáticos y avanzados. Nosotros solamente vamos a ver los automáticos, los filtros, los que se denominan los filtros sencillos, ¿sí? Los avanzados no, porque no son muy utilizados, precisamente porque al ser avanzados toca que hacer prácticamente todo el filtro, ¿sí? Todo. Y en las empresas pues no exigen mucho, casi que es nulo la exigencia de los filtros avanzados. ¿Por qué? Porque para eso tienen los autofiltros que son más rápidos, ¿sí? No hay que crear todo, simplemente es seleccionar y aplicar, nada más. Lo mismo para los subtotales. Entonces son herramientas muy fáciles de utilizar y de aplicar. Ya se van a dar cuenta ustedes mismos.
Bueno, cuando utilizamos los autofiltros, ¿por qué se denominan autofiltros? ¿Sí? Porque nos muestran la información automáticamente. ¿Sí? Por eso se definen de esa manera. Además, que los filtros se aplican sobre la lista de datos. Por eso tantas hojas. Porque cada vez que queramos aplicar un filtro a la lista de datos, pues tenemos que tener disponible la lista. ¿Sí? Por eso tantas hojas. Porque se puede crear un filtro general por hoja. Entonces vamos a hacer 10 ejemplos de autofiltros distintos para que ustedes vayan viendo su utilidad, ¿sí? Y para qué tipos de, digamos, de informes nos pueden servir. Entonces vamos a ver 10 ejemplos con los cuales ustedes puedan defenderse para poder aplicar cualquier filtro que en algún momento los pongan a realizar. Bueno, chicos, entonces miren, ubiquémonos sobre la hoja 1. Tenemos esta lista de datos que ya conocemos, la que hemos venido utilizando para mirar cada una de las herramientas que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? No es tan larga, pero sí nos sirve para poder explicar estas dos herramientas. ¿Qué es lo primero necesario para crear un autofiltro? Saber el informe que nos están pidiendo o la pregunta que nos estén planteando a la cual debemos darle respuesta. Como por ejemplo la que tenemos ahí en la hoja 1. Entonces miren lo que nos piden como autofiltro. Mostrar los empleados del barrio San Andrés. Recuerden que cuando veíamos las funciones lógicas, no preguntábamos, en las preguntas no se decía mostrar, sino cuántos. ¿Sí? ¿Cuántos empleados viven en el barrio San Andrés? Por eso era que solamente nos mostraba el número de cuántos vivían ahí, más no nos mostraban quiénes eran. ¿Sí? Con un autofiltro que vamos a hacer ahorita, sí podríamos saber quiénes son esos empleados. Ya se van a dar cuenta ustedes mismos. Bueno, ya teniendo el informe que nos pide de cuántos empleados viven en el barrio San Andrés, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, como siempre lo hemos venido haciendo hasta el momento, es siempre lo que les he dicho y reiterado, que lean bien, que analicen las preguntas. ¿Sí? En este caso, nos toca analizar la pregunta para dar respuesta a través del autofiltro. ¿Y cuál sería esa respuesta? Mirar en qué columna yo puedo saber quiénes son los empleados que viven en San Andrés. De hecho, ahí nos lo están diciendo de una sola, ¿sí? Del barrio. Y si ustedes se dan cuenta, hay una columna de barrio. Y ahí está el barrio que nos están exigiendo. Es decir, que para dar respuesta a este primer interrogante, debo filtrar la columna de barrio de nuestra lista de datos para saber quiénes de los empleados viven en ese barrio, San Andrés. Bueno, ya sabiendo eso, ahora sí paso a hacer el filtro. ¿Sí? Entonces miren lo que hice. Analicé la pregunta, verifiqué que puedo dar respuesta y ahora sí aplico el filtro. Eso es lo que se hace. Bueno, los autofiltros no se crean, se activan. ¿Sí? Se activan. Entonces, ¿cómo activamos el autofiltro? Entonces, van a seleccionar solo los títulos de la lista. Seleccionen solo los títulos de la lista. Porque a través de los títulos de las columnas de la lista de datos es que se aplican los autofiltros. Entonces, una vez seleccionen los títulos de la lista de datos, van a ir arriba a la pestaña datos, y eligen o dan clic en ese botoncito que está ahí abajito, filtro, el que tiene la imagen del embudo, filtro. Le dan clic en filtro y observe lo que pasa. ¿Qué les muestra, chicos?
o chicas, ¿qué se activó? Unas flechitas en cada celdita. Unas Exacto, cositas así para seleccionar, creo, ¿no? exacto. Muy bien. Al activar el autofiltro, se crea o se activa un botoncito a la derecha de cada columna de la lista de datos. Miren. Ese botoncito es el autofiltro. ¿Sí? Que si ustedes miran, por ejemplo, el de la columna que vamos a filtrar, barrio, si ustedes dan clic en el botoncito en el filtro de barrio, entonces miren lo que les aparece. Nos aparece la lista de todos los barrios que existen en la columna de datos. ¿Sí? Lo mismo sería para zona. Si damos clic en el filtro de zona, entonces únicamente nos aparecen las zonas que existen en la columna de datos. ¿Sí? Que existen. Entonces, nosotros o ustedes pueden filtrar cualquier columna de la lista de datos siempre y cuando el dato se encuentre, o sea, el criterio de selección. Si no existe, pues no me va a mostrar nada. ¿Sí? Entonces es importante que el criterio exista y que la columna también exista, lógicamente. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Entonces demos respuesta al interrogante. Empleados del barrio San Andrés. Entonces, damos clic en el filtro de barrio. Nos aparecen todos los barrios. Miren, ahí están chuleaditos. Quitamos todo. ¿Cómo quitamos todo? En esta opción que dice seleccionar todo, denle clic donde está chuleado. Y miren que quita todo. Quita todas las selecciones que habían. Ahora sí, únicamente denle clic a la que nos están pidiendo, Barrio San Andrés. Entonces, damos clic en el cuadrito de San Andrés para que quede chuleadito. Y por último, clic en aceptar y observen qué pasa con la lista. Miren, ya obtuve los Profe, empleados del barrio San Andrés. Dime, profe, usted es tan amable, ¿me puede volver a explicar? Disculpe. ya vamos a hacerlo. Bueno, señor. Tranquila, ya vamos a hacerlo. Miren lo que se obtiene. Puedo saber que 4 empleados viven en ese barrio. ¿Lo ven? ¿Y quiénes son? Acá podemos verlo. Viviana, Lorena, Martín y Alejandra. Son esos empleados que viven en el barrio San Andrés. Cosa que no podíamos saber con las funciones lógicas. Las funciones lógicas nomás nos dirían que eran 4, más no quiénes eran. Miren que con un autofiltro sí podemos saberlo. E incluso podemos ver toda la información de cuánto gana de comisión, cuánto gana de salario, qué género tiene, en qué comuna vive, en qué estrato y en qué zona. Valores adicionales que podríamos saber al filtrar una lista de datos. Ahora miren, que nuestra lista grande ya no aparece. ¿Sí? ¿Qué pasó con los demás datos? Se ocultan. ¿Sí? Permanecen ocultos. Únicamente permanecen visibles los datos que cumplen con el criterio de la pregunta. O sea, los empleados que viven en San Andrés. Los demás los oculta. No es que se haya borrado la información, no, está oculta. Sí, está oculta. ¿Cómo lo hice? Bueno, una cosa. Cuando ustedes filtran una columna, si ustedes miran el botoncito de cada columna, pueden observar qué barrio es el único que tiene la imagen del embudo, ¿lo ven? Miren. ¿Qué significa esa imagen del embudo ahí en la columna barrio?
que esa columna fue filtrada. ¿Sí? Miren que las demás no lo tienen. ¿Por qué? Porque todavía no se ha filtrado la columna, las demás columnas. Únicamente hemos filtrado por barrio. Si quisiéramos seguir filtrando la tabla, ¿podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos filtrar por la columna que queramos. ¿Sí? Podemos hacerlo. Hasta que no queden datos, ¿cierto? Hasta que no queden datos, o sea, que el dato mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera seguir filtrando la tabla, ¿por qué columna podía hacerlo? Por zona no, porque ya está la popular. Por ¿Sí? género. No hay más opciones. Salario. Por exacto. Por extracto tampoco. Por barrio menos porque ya la filtramos. Por comuna tampoco porque ya sabemos que solamente hay de las 5. Podríamos filtrarla por salario, como dice la compañera, por género o por comisión. Incluso por el nombre. ¿Sí? Podríamos seguir filtrando. Es solo a manera de ejemplo. Supongamos, vamos a suponer que nos están pidiendo los empleados del barrio San Andrés, pero que sean hombres. ¿Sí? Hombres. Entonces, en ese caso tendríamos que filtrar la columna de género. Damos clic en el filtrico. Y si nos piden los hombres, entonces quitamos las F, que son de las mujeres, y dejamos la M. ¿Sí? Y damos clic en aceptar. Y observen que ya la lista queda mínimamente reducida. ¿Sí? Ya no me permite más hacer más filtros. Ahora miren el botoncito del filtro de género y de barrio. Los dos tienen embudo. Es decir, que esas dos columnas han sido filtradas. Las demás no. Tendría que tener una lista de datos bien extensa, ¿sí? Con muchas otras opciones para que me permitiera seguir filtrando. Pero como nuestra lista es muy cortica, por eso es que solamente nos permite con solo filtrar dos columnas. Miren que ya llegamos al mínimo de selección. Bueno, si yo quiero quitar un filtro, ¿cómo lo hago? Un filtro que ya apliqué, ¿cómo lo hago? Hay dos formas de quitar un filtro. ¿Sí? Una es quitarlos todos. Todos los filtros que estén aplicados en la tabla de datos, quitarlos de una sola, ¿sí? En un solo paso. O si yo solamente quiero quitar el filtro de una sola columna. ¿Sí? Esas son las opciones para quitar un filtro. Quitarlo por cada columna o quitarlos los dos al tiempo. Bueno, ¿cómo quitamos un filtro por una sola columna? Por ejemplo, si yo quiero quitar este filtro que está aplicado aquí en la columna género, entonces vuelvo y le doy clic ahí al botoncito y miren que ahí me aparece la opción borrar filtro de género. ¿Sí? Si yo quiero eliminar ese filtro que he aplicado en esa columna género, entonces quitemos borrar filtro de género, démosle clic ahí y miren que la tabla vuelve a un estado anterior. ¿Por qué a un estado anterior? Porque la tabla sigue filtrada. ¿Sí? ¿Por qué sigue filtrada? Por la columna barrio. Ahora, si yo quito el filtro de la columna barrio, entonces voy al filtro de la columna barrio y le digo borrar filtro de barrio. Entonces la tabla vuelve a la normalidad. ¿Sí? Y miren los filtros de cada columna ya no tienen el embudo. ¿Sí? Porque volvimos la tabla a la normalidad. Ya no están ocultos los datos, ya se muestran todos. Esa es una forma de quitar cada filtro en cada columna. ¿Sí? Volvamos a filtrar. Entonces, para la compañerita que no alcanzó a ver cómo filtramos
por el barrio Los San Andrés era de esta manera. Entonces vamos al filtro de la columna barrio, damos clic en el botón. Aquí nos aparecen todos los barrios, ¿sí? Quitamos todo. ¿Cómo quitamos todo? Aquí, en la primera opción que dice seleccionar todo, da el clic en ese cuadrito que está chuleado. Al darle clic, entonces miren que quitamos todos los chulos. Y únicamente dejamos el que nos están pidiendo, San Andrés. Entonces, en el cuadrito de San Andrés le dan clic para que quede chuleadito. Mírenlo, que es el único que queda. Y ahora sí damos clic en aceptar. Y listo, miren. La tabla se me reduce. Únicamente muestra los datos, los registros que cumplen con el criterio del barrio San Andrés. Volvamos a filtrar por género. Género, quito la F, dejo la M, que era el ejemplo que teníamos. ¿Listo? Miren. Ahora sí, si yo quiero quitar todos los filtros de una vez, ¿cómo lo hago? Ya vimos cómo quitarlo por columna. Ahora, ¿cómo los quito todos? Entonces, para quitar todos los filtros, vamos a ir arriba a la pestaña Datos y le damos clic en donde dice Borrar, miren, el que tiene la X en rojo, el que está al lado. Borrar. Dan clic ahí en ese botoncito Borrar del filtro y miren que ya quita todo. Lo ven, miren, quito el de género y quito el del barrio al tiempo. Y la tabla volvió a la normalidad. ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben cómo quitar un filtro. Dejemos la respuesta a la pregunta. Empleados del barrio San Andrés. Entonces, esta sería la respuesta a este primer interrogante. Y con eso pues ya tenemos nuestro primer autofiltro. Un autofiltro sencillito, fácil de crear. Miren. ¿Y por qué se denominaba autofiltro? Lo que les decía, ¿sí? Porque se genera automático. Automático es que yo seleccioné aquí San Andrés y me mostró la lista de los empleados que cumplían con ese criterio. Eso es lo que lo hace automático, que lo muestra de una. Bueno, ahora otra cosa que les decía al inicio. Si yo quiero aplicar un nuevo filtro, entonces miren que si ya apliqué este, no puedo aplicar uno nuevo. No me refiero a filtrar otra vez por otra de las columnas, no, me refiero a un nuevo autofiltro. No podría hacerlo porque la lista ya está filtrada. Entonces, para ello necesito otra lista nueva. Por eso es que hay tantas hojas. Entonces, vamos a la hoja 2 para hacer un nuevo autofiltro. Miren ahora o lean lo que nos preguntan ahora. Mostrar los empleados mujeres de zona alta. En el primer filtro que hicimos en la hoja 1, únicamente filtramos por una columna. Había un solo criterio de selección, uno solo, que era el barrio San Andrés. Acá en la hoja 2 ya me preguntan por dos criterios. Que además de que los empleados sean mujeres, vivan en la zona alta. Entonces, ¿qué columnas debo filtrar en este segundo punto? Zona y género. Zona y género, muy bien. De hecho, prácticamente nos lo están diciendo en la pregunta. Bueno, activemos el filtro primero, ya saben, títulos de columna, datos, filtro, para que aparezca el botoncito. No importa si primero ustedes seleccionan la zona o el género, no interesa. Igual la va a filtrar. ¿Sí? Bueno.
Primero saquemos a las mujeres. Ya sabemos que eso lo hacemos en género. Entonces damos clic en el botoncito de género y quito las M. Dejo las F, que son las femeninas, las mujeres. Dejo la F nada más. Clic en aceptar. Entonces miren que únicamente nos queda en género solo las F, que son las mujeres. ¿Listo? Ahora sí. Además deben ser de zona alta. Entonces voy a la columna zona, doy clic en el filtro de zona y solamente dejo la zona alta. Quito la media y quito la popular. Y clic en aceptar. Y miren, con eso ya obtengo el filtro que me están pidiendo. Mujeres de género F de la zona alta. ¿Quiénes son? Carmen, Tatiana y Gloria. Sí. Entonces miren a todas esas respuestas o interrogantes a los cuales podríamos dar una solución. ¿Sí? No solo indicar que son mujeres de género F y de zona alta, sino que también podríamos decir quiénes son, cuánto salario ganan, cuánta comisión, en qué comuna viven, qué estrato, en qué barrio inclusive, miren. Entonces, toda esa información es la que nos permite verificar los autofiltros. Y ahí ya quedaría el informe, nuestro segundo informe. Entonces, ya llevamos dos. Uno con un solo criterio y el otro con dos. Vamos a la hoja 3. Y miren el filtro que nos piden ahí. Mostrar los empleados hombres. Ahí hay un filtro. Que ganen salario entre 650,000 y 850,000. Entonces miren que ahora un criterio es sacar a los hombres. El otro, aplicar ese rango de números entre 650,000 y 850,000. Ese es un rango numérico. ¿Cómo lo aplicamos acá en el autofiltro? ¿Recuerdan cómo lo hacíamos en la función si con y o en la función contar puntos y punto conjunto o sumar puntos y punto conjunto? Que era donde aplicábamos ese tipo de rangos numéricos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso acá? Es exactamente lo mismo, solo que acá no tenemos que usar la función ni nada, únicamente seleccionar la opción e indicarle los valores. Nada más. Entonces veamos. Activemos el autofiltro. Entonces, primero saquemos a los hombres de género, clic en el filtro de género, quito la F, dejo la M, que son los hombres. Aceptar. Entonces miren que en género solamente nos quedan puras M, hombres nada más. Y luego sí, apliquemos este rango numérico. ¿Dónde debemos aplicarlo? En la columna salario. Entonces voy al filtro de salario. Demos clic en el botón filtro de salario. Entonces miren que nos aparecen todos los salarios. Aquí yo no podría indicar ese rango. ¿Sí? No podría indicarlo. Entonces, ¿en qué parte le indico ese rango? Observen arribita esta opción, filtros de número. Ubiquen el puntero ahí, filtros de número, para que les muestre todas estas opciones. Entonces, todas estas opciones son filtros de número que podemos aplicar única y exclusivamente a columnas numéricas, como salario y comisión. Sí. Ahora, de todas estas opciones, ¿cuál es la que me sirve para especificar un rango numérico? Entonces, denle clic a la opción que dice entre. Muy bien. Entre. Entre es la opción que me sirve para especificar este tipo de rangos.
También nos sirve para especificar un rango de fechas, es decir, una fecha inicial y una fecha final. También nos sirve esa opción entre. Bueno, miren que nos aparecen dos cuadritos. Salario es mayor o igual a, es menor o igual a. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con las funciones sí con y o las otras funciones lógicas. Solo que acá no tenemos que hacerlo en la función. Miren que solamente seleccionar la opción e indicarle los valores. En el primer cuadrito es mayor o igual a, entonces escribimos el número pequeño del rango. En este caso, 650.000. Sin puntos ni comas. En el segundo cuadro, el número grande. 850.000 en este caso. Y de esta manera definimos un rango numérico. Miren qué fácil es. Listo, una vez coloquemos los valores, damos clic en aceptar y observen qué pasa con nuestra tabla. Ahora sí se reduce y queda ya el informe completo. Empleados hombres, género M, con salario entre 650.000 y 850.000. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Recuerden, miren el botoncito y si tiene el embudito, es porque esa columna fue filtrada. ¿Aquí podría seguir filtrando la tabla? Sí, podría. Por barrio, por comuna, por extracto, por zona o por el nombre. Pero nos están pidiendo es este informe. Entonces, ahí quedaría nuestro tercer informe de filtro del día de hoy. Entonces, miren lo que llevamos. El primero fue con un solo criterio de selección, que fue en barrio. El segundo en dos columnas, género y barrio. El tercero también, dos columnas, pero una por género y la otra especificando un rango numérico. Entonces miren que los tres filtros hasta ahora han sido diferentes y hemos mostrado diferentes opciones. Bueno, vamos al cuarto. Y miren lo que nos piden de informe en este cuarto ejemplo. Mostrar los empleados de las comunas 5 y 6 que vivan en San Andrés, Los Comuneros y Alfonso López. Aquí ya aumentan las opciones de selección en cada columna. ¿Sí? Ya nos indica qué columnas debemos usar. Comuna, barrio y barrio nada más. ¿Sí? Dos columnas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros filtros? Ya vamos a verlo. Pero primero activemos el filtro. Veamos ahora. Empleados de las comunas 5 y 6. Entonces vamos a comuna y dejamos las 5 y las 6. Miren que en las otras opciones únicamente dejamos una sola opción de columna. En este ejemplo ya son dos. Y podemos seleccionar las que nosotros queramos. ¿Sí? De una misma columna. Bueno, comuna 5 y 6, aceptar. Ahí ya se redujo. Y además que vivan en los barrios San Andrés, Los Comuneros y Alfonso López. Entonces vamos a barrio. ¿Sí? Debemos dejar Alfonso López, sí. Comuneros también. San Andrés también. Entonces quito sauces porque no me lo están pidiendo en el informe. Y en esta columna observen que ahora son tres criterios seleccionados. Eso también puedo hacerlo. Que de una columna puedo utilizar varios criterios.
No necesariamente tiene que ser elegido un solo único, uno solo. No, miren, de las columnas podemos elegir una, dos, tres, o depende del número de criterios que tenga cada una de ellas. Y miren lo sencillito que salió este nuevo autofiltro. Quinto, este sí es nuevo. Mostrar a los empleados que el nombre, o sea, el nombre del empleado, inicie con la letra R. En algún momento, digamos que no recordemos los nombres de los empleados, ¿sí? Entonces podríamos hacer una búsqueda por la inicial del nombre, o por la inicial del apellido, o por la final tanto del apellido como el nombre. ¿Sí? Podemos hacer también ese tipo de búsquedas. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Activen el autofiltro primero. Y vamos a la columna empleado. ¿Por qué empleado? Pues porque es la que me están diciendo que el nombre inicie con R. ¿Y dónde están los nombres? Pues en la columna empleado. Entonces, damos clic en el filtro de empleado. Que miren, aquí nos aparecen todos. Pero para indicar que inicie con una letra, entonces ubíquense aquí donde dice filtros de texto. Miren, ubíquense para que aparezcan todas estas opciones. Es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. La opción que nos sirve para indicar que inicie con una letra es comienza por. Entonces, denle clic a esa opción, comienza por. Nos aparece esta ventanita pidiéndonos la letra. Entonces, comienza por. Aquí en el cuadrito debemos indicarle la letra. Me están pidiendo la letra R. Entonces la digitamos. No importa si la escribe en mayúscula o minúscula, no interesa. No hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces miren, ahí la puse yo en minúscula, R. Y ahora sí, aceptar y observen qué pasa con la lista. Wow. Solo 2 empleados de esa lista tienen nombre, miren, que empiezan con R. Y ahí ya quedaría este quinto informe. Hoja 6. Lo contrario. Mostrar a los empleados que el nombre termine con la letra N. Abajito de la que acabamos de hacer estaba esa opción. Hagan este filtro. Y me dicen cuántos empleados les da. A mí me dieron 7, profe. Eso es A mí rapidito. ¿Cuántos también. empleados les quedamos? A mí me dieron ¿Cuántos? 13, profe. 7, profe, 7. ¿7? A mí 7 también. ¿13? 7. ¿A quién le dio 13? 7. Ah, ¿Por qué 7. letra era, profe, que no la escuché bien? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué por qué letra era? ¿Qué preguntaste? Sí, que no la escuché bien. N de nené. Ok. N de nené. Bueno, hagámoslo. Activemos el autofiltro, primero que todo. Entonces vamos nuevamente a empleado, filtros de texto y termina con. ¿Termina con qué letra? Con la letra N de nené.
aceptar, y observen ahí están todos los empleados que su nombre termina con N. John 1, Yasmin 2, Carmen 3, Cristian 4, Julián 5, Martín 6 y Duan 7. Muy bien, chicas, las que dijeron que eran 7. Y ahí ya quedaría nuestro sexto informe. Séptimo. Mostrar los 3 mejores salarios, los 3 mejores, o sea, los 3 más altos. ¿A qué columna le aplico esos 3 mejores salarios? Pues ahí me lo dicen, a la columna salario. Entonces, ¿cómo le indicamos que nos muestre únicamente los 3 mejores? ¿Sí? Entonces, vamos al filtro de salario. Nos muestra todos los salarios, pero aquí no podemos indicar cuáles son los mejores. Entonces nos ubicamos en filtros de número. Filtros de número. De estas opciones elegimos 10 mejores. Los 10 mejores. Entonces denle clic a 10 mejores. Sí, mire. La opción nos muestra los 10 mejores, pero yo no necesito los 10, sino los 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Simplemente aquí donde está 10, lo reduzco hasta 3. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la opción nos dice que los 10 mejores, nosotros podemos no mostrar los 10, sino los 2, los 3, los 4, los 5, los 6, los que quieran. Inclusive puedo aumentar, que sean los 15 mejores, los 20 mejores. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser los 10. Entonces, para nuestro caso son los 3 mejores salarios. ¿Sí? Pero ojo, los 3 mejores son los 3 superiores. Los superiores son los mejores. ¿Por qué? Porque también puedo sacar, digamos, los peores salarios. Los 3 salarios más bajitos también podría sacarlos. ¿En dónde? Cambiando esta opción de superiores por inferiores. ¿Sí? Si dejo aquí inferiores, ya no saco los 3 mejores, sino los 3 salarios más bajitos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Recuerden esta opción, que es importante. 10 mejores para sacar los mejores salarios o los peores salarios. Disculpen la palabra. Los mejores o los más bajitos. Bueno, como nos piden son los 3 mejores, entonces dejamos los superiores. Vamos, mami, vamos, Ponga el vamos. micrófono. Un micrófono está abierto. Bueno, entonces los superiores recuerden que son los mejores. Entonces necesitamos los 3, reducimos hasta 3. Y listo. Damos clic en aceptar y veamos qué pasa con nuestra lista. Entonces miren que ya nos muestra los 3 mejores salarios. ¿Sí? Y resulta que son 3 empleados diferentes que ganan 1.000.000. ¿Sí? Que ganan 1.000.000. O sea que si hacemos un análisis, es el empleado que más gana 1.000.000. Y resulta que son estos 3.000. ¿Sí? ¿Por qué nos muestra solamente 1.000.000? Porque hay 3 empleados distintos que ganan ese salario. ¿Sí? Si alguno de estos hubiera ganado menor, digamos 980.000, entonces me hubiera mostrado los dos de 1.000.000 más el de 980.000. Pero como aquí concuerda que 3 empleados ganan 1.000.000, por eso es que nos muestra esos 3. Por ser distintos empleados, solamente por eso. Entonces estos son los 3 empleados que más ganan en toda nuestra lista de datos. Y los 3 ganan lo mismo. En relación con los demás, ¿no? Es por eso nada más que muestra estos 3. Y listo, ahí quedaría. Te miren, ya llevamos 7 diferentes tipos
de autofiltro. Octavo. Digamos que a partir de aquí, los filtros que podríamos sacar ya serían la combinación, combinando los 7 anteriores. ¿Sí? Combinando los 7 anteriores que acabamos de ver. Entonces ya es combinadito. Entonces miren como por ejemplo este octavo. Mostrar los empleados mujeres con salario mayor o igual a 750,000, mostrando las 4 mejores comisiones. ¿Lo ven? Miren que es una combinación de varios que ya hemos visto. Entonces, ¿cómo hacemos todo este filtro que nos están pidiendo? Entonces, primero activemos y vamos haciendo. Poco a poco vamos a irlo sacando. Entonces, primero sacamos a los empleados mujeres. ¿De dónde lo hacemos? De género. Entonces, voy a género, quito la M y dejo la F para que queden las mujeres. Listo. Ya quedaron única y exclusivamente mujeres en nuestro listado. Luego, ¿qué nos dicen? Que el salario sea mayor o igual a 750,000. Entonces, vamos a salario. Nos ubicamos en filtros de número y escogemos la opción salario mayor o igual. La opción es mayor o igual que. Entonces, damos clic en esa opción, mayor o igual que. Nos aparece esta ventana, mírenla. Digitamos el valor, 750,000. 750,000. Damos clic en aceptar. Y listo, miren. La lista se redujo un poco más. Por último, mostrando las 4 mejores comisiones. 4 mejores comisiones. Entonces vamos a la columna comisión, filtro de número y escogemos 10 mejores, clic en 10 mejores. Ya saben que las mejores son los superiores, entonces superiores 10, no necesito los 10 sino los 4. Reduce hasta 4. Ahí están los 4 superiores y clic en aceptar. Y miren, ya tenemos los 4 empleados que tienen mejor salario, que además son mujeres, con sueldo mayor o igual a 750,000. Y con las 4 mejores comisiones. Entonces, las 4 mejores comisiones son 3 de 250 que ganan estos 3 empleados y una de 246, 250 que gana este empleado. ¿Lo ven? Una combinación. ¿Y cómo se resuelven? Lo que hice. Se dieron cuenta del paso a paso que hice, ¿no? Fui leyendo y fui haciendo el ejercicio. Empecé sacando las mujeres, luego salario mayor a 750 y por último los 4 mejores. En ese orden. Entonces pueden usar ese proceso que acabé yo de hacer. Novena. Bueno, este también es una combinación. Háganlo ustedes. Y me dicen cuántos empleados les da. Creo que a mí me dio 5. 5, profe. A mí también. Ok. Uy, hoy sí están rápidos. Bueno, un minutico más para que los demás lo hagan. 5 me dio también, profe. Muy Profe, bien. da 5. 30 segundos.
A ver, hagámoslo, chicos y chicas. Vamos a ver si nos dan esos 5 que dicen todos. Datos, filtro. Empecemos sacando a los hombres. Género, quito la F, dejo la M. Y me quedan todos hombres. De las comunas 2, 4 y 6. Entonces voy a comuna y quito la 5. Y dejo la 2, la 4 y la 6, que es la que me pide. Voy a zona y quito la popular. Dejo la alta y la media. Y por último, que su nombre termine en la letra O. Entonces voy a empleado, filtro de texto, termina con y le indico la letra O. Y doy clic en aceptar. Y eso me dan precisamente los 5 empleados que ustedes indicaban. Camilo, Guillermo, Orlando, Mateo y Alirio. Todos terminan en O. Muy bien, niños. Y el 10º y último ejemplo de la mañana de los filtros también es una combinación de los demás. Hagan este nuevo filtro y me dicen cuánto les da. Medio 2. A mí también me dio 2, profe. A mí también. ¿Quiénes? A mí ¿Quiénes? también. ¿Qué empleados? Alex y Camilo. Exactamente. Sí, los Ok. mismos. Popular y media zona. ¿30 segundos? Bueno, hagámoslo. Nuevamente, saco los hombres, quito la F, dejo la M. Comisión sea menor a 200. Entonces voy a comisión, filtro de número, menor que, y le indico la cifra, 200.000. Y que indique los dos menores salarios. Entonces voy a salario, filtro de número, 10 mejores. Los superiores no, sino los inferiores. Y reduzco hasta 2. Porque necesito los dos inferiores, los dos menores. Y ahora sí aceptar. Y precisamente nos queda Alex y Camilo. Muy bien, chicos. Hoy han estado muy dinámicos. Y listo, niños. Con este último filtro, ya podemos dar por terminada esta primer temática de los autofiltros. Preguntas, dudas, inquietudes respecto a los autofiltros. ¿Están fáciles de aplicar? ¿Entendieron? Sí, profe, están más fáciles que esas fórmulas. Está muy bueno. Está muy bien. Fácil. Ok. Muy bien. Bueno, entonces recuerden, ¿no? La clave para los autofiltros. Vayan leyendo y vayan haciéndolo, ¿sí? Así como hicieron todos estos autofiltros. Leer muy bien la preguntica, Profe, pero en porque la la pregunta, no tienen pregunta. O no sé, yo no la vi. ¿cómo? El 11 para no tiene pregunta. No tiene nada, ninguna condición ni nada, profe. Ah, El no, 11, es 12 que y 13 no tiene nada. esa es para la otro tema. Es para el otro tema.
Bueno, les decía, para los autofiltros tengan en cuenta siempre, lean muy bien la pregunta, porque de ahí ustedes ya pueden darse cuenta qué columnas deben ir filtrando. ¿Sí? Y lo hacen así, paso a pasito, van leyendo, van haciendo, y ya les sale todos los autofiltros que ustedes quieren. ¿Sí? Y de todos los que vimos, los demás filtros que a ustedes los pongan a hacer es la combinación de todos los que ustedes han hecho el día de hoy. ¿Sí? Esa es la combinación. Bueno. Veamos la otra temática del día de hoy, que son los subtotales. Los subtotales, al igual que los autofiltros, también es una herramienta de agrupación de registros. No solo nos va a agrupar un solo registro como lo hacían las funciones de búsqueda, no, también como los autofiltros, nos pueden agrupar varios registros que cumplan con determinado criterio de selección. Ahora, ¿qué hace diferencia de un subtotal de un autofiltro? Los subtotales nos permiten aplicar un cálculo básico. ¿Y qué utiliza para hacer ese tipo de cálculos? Una de las funciones básicas que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, los subtotales hacen uso de una función básica, sea que nos permita calcular la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, o simplemente contar. ¿Sí? Esos son los cálculos básicos que nos permite sacar un subtotal. Y también es una herramienta bastante útil, sobre todo para la presentación de informes. ¿Sí? Informes básicos que no requieran muchos cálculos. Entonces podemos utilizar esta útil herramienta. Bueno, seguimos con nuestra misma lista de datos. Pero, ¿qué tipos de informe podríamos sacar en un subtotal? Entonces, por ejemplo, nos piden este informe. Nos dicen cuál es el total salario por zona. ¿Cuál es el total salario por zona? Nos piden este primer informe. Total salario. Al decirnos total salario, ¿cuál de las funciones básicas debo usar ahí? Repito la pregunta. Si nos piden el total salario, ¿cuál de las funciones básicas debo utilizar para calcular el total? Seleccionar todo lo del salario. No. ¿Qué función de las La básicas suma. utilizo? Suma. La suma, muy bien. Muy bien. La La suma es la que suma. me totaliza cualquier columna. ¿Sí? Entonces, en este primer ejemplo de subtotal, ¿sí? La función a aplicar es la suma, que es la que me totaliza. Listo. Otra cosa importante en los subtotales. La tabla de datos siempre debo ordenarla alfabéticamente. ¿Por qué debo ordenarla alfabéticamente? Porque si no lo hago, la tabla me queda en desorden y no se va a entender el subtotal. No se va a entender. Entonces, como aquí me piden que ese total salario sea por zona, entonces por esa columna por zona es que debo ordenar mi tabla alfabéticamente. Si ustedes miran la columna zona, las zonas no están agrupadas, miren, están en desorden. Entonces lo que debo hacer es precisamente eso, agruparlas alfabéticamente para que la tabla quede ordenada. Entonces, ¿cómo ordenamos la tabla? Seleccionen la tabla completa con los títulos de esta manera.
Entonces vamos a ordenar la tabla por zona, como nos está pidiendo el ejercicio. Luego de seleccionar toda la tabla completa, vayan a la pestaña Datos y en la esta opción que queda aquí abajito, Ordenar. Datos y ahí está, mira, allá apenas abajito, Ordenar. Nos aparece esta ventana y en esta opción que dice Ordenar por, en este cuadrito, denle clic a la flechita y elijan la columna por la cual van a ordenar la tabla. Entonces, en este caso, por zona. Elijo zona. Miren cómo están estos momentos en desorden. Ahora que le doy a aceptar, observen qué pasa con la tabla. Ya quedó ordenada, miren. Miren que agrupó todos los de la zona alta, todos los de la zona media y todos los de la zona popular. Lo cual me indica que quedó la tablita completamente ordenada. Ordenada, pero por la columna zona, ¿no? Porque muchos me pueden decir, profe, pero por barrio no quedó así. No, es por la columna que se le indica, en este caso, por la zona. Listo, eso es lo primero que ustedes deben hacer antes de crear el subtotal, ordenar la tabla. Como ya lo ordenamos, ahora sí vamos a crear el subtotal. Vamos nuevamente a la pestaña Datos. Y hacia la derecha, casi al final, aquí está el subtotal. Miren, los subtotal. Dan clic ahí y nos aparece esta ventana. Esta opción nos pide tres cosas. Para cada cambio en, usar función y agregar subtotal. Esas tres opciones es la que debemos indicarle al subtotal para poderlo crear. Bueno, en la primera opción, la que dice para cada cambio en esta opción, ustedes siempre deben escoger la columna por la cual ordenaron la tabla. ¿Qué pasó? Gracias. No te Profe, entendí. ¿eso se puede devolver un momentico desde que seleccionó la parte desde donde, mejor dicho, después de que seleccionó toda la tabla, ¿dónde debemos ir? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en la ordenación? Sí, señor. Bueno, cuando ya tengan la tabla seleccionada, van a Datos y debajito ahí está Ordenar. En Ordenar por, en este cuadrito eligen Zona, que es por la que me están pidiendo ordenar la tabla. Al elegir Zona, denle clic en Aceptar y la tabla les queda ordenada alfabéticamente por la zona. Luego de haberla ordenado, vuelven nuevamente a la pestaña Datos y buscan subtotal, que está a la derecha, al final. Aquí está. Y les aparece esta ventana, que era donde estábamos. Para llegar a esta ventana, si ustedes quitaron la selección de la tabla, tienen que volverla a seleccionar. Porque si no, no les muestra el subtotal. Vuelven a Datos y clic en subtotal. Entonces, les decía que en esta opción de subtotales hay que indicar tres cosas. Para cada cambio en, qué función va a usar y a quién le va a agregar el subtotal. En la opción para cada cambio en esta opción siempre deben elegir la columna por la cual ordenaron la tabla. Por favor, el micrófono que tienen abierto.
Repito, en la opción para cada cambio en, ahí siempre deben escoger la columna por la cual ordenaron la tabla. Entonces, para este caso la ordenamos fue por zona, entonces escogemos esa columna. Siempre la columna por la cual ordenan la tabla en esta primera opción, para cada cambio. ¿Qué función vamos a usar? Entonces ya dijimos que el total era la suma, entonces elijamos la función suma. Agregar subtotal. ¿A quién le agregamos el subtotal? Aquí me lo dice, al total salario. Entonces, al que le vamos a agregar el total es a salario. Le damos clic en salario y si hay más columnas chuleadas, la quitan. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí zona chuleada, la quito. Verifiquen allá si tienen zona o otra columna chuleadita y la quitan. Únicamente puede quedar salario, que es la que me indica la pregunta. Bueno, repitamos. Para cada cambio en columna por la cual se ordena la tabla, en este caso, zona. ¿Qué función vamos a usar? Me están pidiendo el total, entonces elijo la suma. ¿A quién le agrego el subtotal? Al total salario, entonces elijo salario. Y por último damos clic en aceptar y observen cómo queda el subtotal. Miren, aquí tenemos nuestro subtotal. ¿Qué nos pide la pregunta? El total por zona. Y miren que aquí lo tenemos. El total salario de la zona alta, mírenlo. De zona alta, total alta. Y miro en salario. Este valor que está aquí de salario, miren que concuerda con el total de la zona alta, es lo que suma todos los salarios de esa zona. Es decir, todos los salarios de los empleados de zona alta hacen una sumatoria de 4.295.000 de todos. Lo mismo para zona media. El total salario de todos los empleados de zona media nos da un total de 12.206.450. Y de la zona popular, todos sus salarios nos da un total de 9.887.500 pesos. ¿Sí Profesora, a mí en total media me salió unos numerales ahí y abajo también. ¿Qué También. tienen Se que me quedó hacer? mal hecho. No, señora. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Ya les he dicho que eso no es un error. Tienen que agrandar. Debe ampliar las celdas. Exacto. Debes ampliar el tamaño de la celda. Arriba. De acá arriba amplía el tamaño. Córrelo así un poquito a la derecha y ya se quitan esos numerales. Bueno, Si ustedes miran la tabla, el micrófono, si ustedes miran la tabla del subtotal, miren que los datos están agrupados por zona. Miren. Por eso es que la herramienta se considera para agrupar registros, que fue lo que les dije al inicio. ¿Sí? Entonces, aquí está agrupado por la zona. Acá a la izquierda, si ustedes miran bien, aparecen 3 columnas. 1, 2 y 3. ¿Qué significan esos 3? Estos 3 son los niveles de agrupamiento del subtotal. Repito, niveles de agrupamiento del subtotal. Si ustedes ven, miren aquí lo que yo les selecciono. El total de la zona alta concuerda con este primer nivel de agrupamiento, miren. Este botoncito menos que está aquí, miren,
concuerda con el total de la zona alta. Lo mismo, el que sigue concuerda con el total de la zona media y el otro con el total de la zona popular, ¿sí? Los tres están en un nivel 2 de agrupamiento, ¿sí? Si ustedes miran el total general, ¿sí? El total general es el total de toda la columna salario, que nos da 28.388.950 de toda la columna salario. Ese es el total. Tiene un nivel de agrupamiento, ¿sí? Que es el que concuerda con el total general. Miren. Toda esta linecita que sale del 1 es este menos, que concuerda con todo el total general, ¿sí? Si yo solamente quiero que me muestre el total de cada zona y ocultar la información de los empleados, entonces simplemente a este botoncito que concuerda con el total de la zona alta, denle un clic, a este menos. Y observen que ya se ocultaron los datos y solamente me quedó el de la zona alta. Lo mismo para la zona media, denle clic al botoncito menos. Miren que ahí oculté la información. Hago lo mismo con zona popular. Y miren cómo nos queda ahora el subtotal. ¿Sí? Ya nos muestra el total salario. Miren, el total salario por zona. Entonces, el total de la alta, el total de la media y el total de la zona popular. ¿Sí? Y nos regala el último dato, que es el total general de toda la tabla. Y aquí sí ya puedo dar respuesta a la pregunta, ¿cuál es el total salario por zona? Aquí los tenemos. Si ustedes quieren ver los empleados nuevamente de la zona media, pues simplemente buscan el botoncito, en este caso ahora más, le dan clic y ya vuelven y aparecen. ¿Sí? Y si quieren seguir mostrando todo, pues vuelvan a dar clic a esos botoncitos. Y ya vuelven nuevamente el subtotal a como estaba antes. ¿Sí? Y esto sería un informe de subtotal. En este caso, por zona, mostrando el total salario. Porque también había podido mostrar el total de comisión, si así lo hubiera querido. ¿Sí? Bueno, creemos otro ejemplo de su total. Pasemos a la hoja 12. Y vamos a crear el siguiente. Dos. Mostrar el promedio de comisión por barrio. Mostrar el promedio de comisión por barrio. La función que debo usar ya me la están indicando, el promedio. ¿A quién va aplicado el subtotal? También me lo dicen, a comisión. ¿Por qué columna debo ordenar la tabla? Por barrio. ¿Sí? Ya tengo los datos para aplicar el subtotal, pero primero ordenemos la tabla. Entonces, ordenen la tabla. Entonces, seleccionamos la tablita completa hasta los títulos, recuerden. Vamos a la pestaña Datos y clic en Ordenar. En el cuadro Ordenar por, elijo Barrio y doy clic en Aceptar. Y miren que la tabla quedó ordenada por los barrios. Alfonso López, Bello Horizonte, Comuneros, ahí está ordenada alfabéticamente. Ahora sí, voy al subtotal. Datos, subtotal.
Entonces, nuevamente las tres opciones. Para cada cambio en columna por la cual ordenamos la tabla. En este caso, la ordenamos por barrio. ¿Qué función debo usar? Ya me lo indican. Promedio. Entonces, busco promedio y le doy clic. ¿A quién le agrego el subtotal? Aquí me lo dice. A la comisión. Promedio de comisión. Entonces, a la comisión le agrego el subtotal. Quito las otras columnas que estén chuleadas. Entonces, zona. La quito. Y ahí me queda. Repitamos. Para cada cambio en barrio, que fue la columna por la cual se ordenó la tabla. Usar función promedio, que es la que me indica la pregunta. ¿Y a quién se le agrega el subtotal? A comisión, porque también me lo está indicando la pregunta. Clic en aceptar y observen qué pasa con la tabla. Entonces, miren, que ya nos muestra el promedio de cada barrio. ¿El promedio de cada barrio en qué? En comisión, miren. Entonces, 199.181 es la comisión de todos los empleados, o sea, es el promedio de todos los empleados que viven en Alfonso López. Profe, Ajá. algo pasó, no sé qué hice mal, porque en comisión, pues el promedio de Alfonso López me dio 199.181. En barrio y en estrato está lo que dice promedio de Alfonso López, pero en zona me tengo un numeral, o sea, tengo como un error, algo así, dice división, Porque slash, no, porque no quitaste la columna zona. Recuerda que únicamente les dije que dejaran salario. Ahí no puede quedar más columnas cuando creaste el subtotal. Entonces vuelve nuevamente a la ventana del subtotal. sí señor. Y verifica que zona no esté chuleada. Ya voy en eso. Ah, sí, está chuleada, sí, profe. Ya, gracias. Entonces, miren, que ahora nos aparece el promedio por barrio. En la anterior pregunta fue por zona. Como barrio tiene más opciones que zona, por eso es que aparecen tantos agrupamientos acá a la izquierda, mírenlos. ¿Sí? Entonces, esos niveles de agrupamiento dependen de las opciones de la columna por la cual ordenemos la tabla. Entonces, zona tenía 3, en cambio barrios sí son varios. Son como unos 8 barrios. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barrios. Por eso aparecen 9 niveles de agrupamiento. Si ustedes desagrupan la tabla, entonces miren que ahí nos va quedando el total comisión, perdón, el promedio en comisión de cada barrio. Entonces, promedio de comisión de Alfonso López es esta, de Bello Horizonte es esta, y así sucesivamente para los demás barrios. Incluso tenemos el promedio general, ¿no? De toda la columna de comisión. Ahí está. Y podríamos dejarlo así, para hacer una mejor lectura del promedio de comisión. Bueno, y por último, este sí lo hacen ustedes. Tercero, ¿cuántos empleados hay por género? ¿Cuántos empleados hay por género? Necesito saber ese dato. O sea, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Ojo, primero ordenen la tabla, ¿no? Ordenen primero la tabla. En este caso es por género.
¿Cuántas mujeres y cuántos hombres les da? Profe, a mí me dan 17 mujeres y 17 hombres. Muy bien. ¿Los demás les dio lo mismo? Bueno, 2 minutos más para que hagan ese su total. Algo estoy haciendo mal porque en promedio me da lo mismo de ahora, error, pero yo estoy verificando y solamente tengo eh, seleccionado empleados. ¿Empleados qué es? Recuerda que primero tienes que ordenar la tabla por Sí, ya, género. eso lo tengo ordenado. Sí, ya lo tengo ordenado. Eso ya lo tengo ordenado, profe. Entonces ahora vea el subtotal. Ujú. Recuerda que en la primera casilla debes elegir género que Género. fue porque ordenaste la tabla. ¿Qué Ajá. función vas a usar? Yo coloqué promedio, profe. Mira ahí qué dice. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántos? O sea, contar. Ah, ese es el error. Gracias. ¿Y a quién le vas a agregar el subtotal? ¿A qué columna le agregas el subtotal? Ahí lo A dice. empleados. A empleado. Y quitas las otras que tengas activas. Señor. Ya. Sí me dio. A ver, vamos. Creémosla. Entonces, primero ordenemos la tabla. Datos, ordenar y ordenar por género. Luego vamos al subtotal. Y aquí, para cada cambio en género, que fue por el cual ordenamos la tabla, ¿qué función nos pides? Cuenta, que cuente los empleados. ¿A qué columna le agrego el subtotal? A empleado. Entonces elijo empleados, la busco, pero debo quitar las demás que aparezcan. Quito zona. Listo, ya quedó empleado. Ahora sí, clic en aceptar. Y ya me aparece. Cuenta de las F. O sea, las F son las mujeres, o sea que son 17. Y cuenta de los hombres también son 17. Para un total de empleados de 34. Y miren los agrupamientos, solamente aparecen dos, porque género solamente tiene dos opciones. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia que nos da las columnas, ¿no? Entonces, lo que les decía, estos niveles de agrupamiento dependen de la cantidad de datos que tenga cada columna. De la que más tiene es barrio, por eso era que aparecían más niveles. Entonces, miren, aquí únicamente dos. ¿Cuántos empleados hay por género? De la F hay 17, de la M hay 17. ¿Sí? Y podríamos dejarlo ahí para tener una mejor lectura de lo que nos están preguntando. Y listo, chicos. Estas serían las dos temáticas de el día de la mañana de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes de estas dos temáticas, filtros y subtotales.
¿Queda clarito cómo deben utilizarlas? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profe, Dime. yo la verdad necesito que yo entendí, pero que me haga el favor y me envíe la grabación porque no tengo computadora aquí, en la tarde puedo ponerme a practicar. Bueno, Profe, y a mí me hace el favor y me regala la clase pasada, del martes hace 8 días. tengo la del 7, pero no la de ustedes. Todavía no me ha cargado. Bueno, sí, Profe, ¿usted igual nos va a dejar ejercicios? claro, obvio. Ah, bueno, señor. Bueno, ya les publico la guía de hoy, que como vieron está bastante sencilla de aplicar. Este es un temita que les gusta mucho a los aprendices, porque es sencillo de usar. No, esta no es esta de acá. Está lenta la conexión. Esto no me quiere conectar, chicos. Denme un minutico. Profe, disculpe, ¿hasta qué hora vamos en la clase? Ya terminamos nuestra temática. Ah, Instructor, le voy a pedir un favor. Yo quiero volver a hacer el ejercicio 11. ¿De? ¿Y cómo hago para otra vez volver desde el principio en el ejercicio 11 para volverlo a hacer? ¿De hoy? Sí. ¿Qué debo hacer Um, porque es que le doy en la flechita de arriba para otra vez iniciar y me saca la otra hoja y me borra lo otro? ¿Cómo no espera. hace? Bueno, miren una cosa antes de hacer eso.
Cuando ustedes quieran modificar un subtotal, entonces lo seleccionan, van al subtotal y le dan clic en el botoncito que dice quitar todos. ¿Sí? Entonces, ahí ya vuelven la tabla a lo normal. Uy, no selecciona hasta acá abajo. Entonces, miren, ahí vuelven la tablita a la normalidad. ¿Sí? Hasta donde la Gracias, ordenaron. instructor. Hasta donde la ordenaron por zona. Luego, vuelven ahora sí al subtotal y ahora sí lo aplican correctamente. Para cada cambio en zona, usar función suma y agregar su total a salario. Esas eran las opciones. Gracias, profesor. Bueno, listo, ya me cargo, ahora sí. Ahora sí, antes de que se me desconecte nuevamente. Listo, ahí ya quedaron. Publicado la práctica de hoy. Vamos a verla. ¿Cómo deben trabajarla? Entonces, miren, este es el archivo de Excel para la guía 4, que es la de hoy. Observen toda esa cantidad de hojas que hay. Ustedes ya saben el por qué tantas hojas, ¿no? Porque cada subtotal y cada filtro debo hacerlo en una hoja aparte. Entonces, tienen las hojas desde la F1 hasta la F15. ¿Sí? Es decir, que hay que hacer 15 ejercicios. Uy, no me cargó la guía. ¿Cuáles son esos 15 ejercicios? Acá en la guía nos muestra. Entonces, mira, aquí en la guía antes ya están los ejercicios que deben de hacer. Del F1 hasta el F15. Entonces, cada uno de estos puntos lo hacen en su hoja correspondiente. ¿Sí? De la F1 a la F15. Te lean muy bien los autofiltros que hay que ir haciendo. ¿Sí? Lean. Entonces, por ejemplo, el primero, aplicar autofiltro que muestre los jugadores colombianos que sean delanteros. ¿Sí? Entonces, ustedes ya sabrán cómo ir aplicando cada uno de sus autofiltros. Pero, repito, cada uno se hace en una hoja o en la hoja que indica el punto. Entonces, F1 lo hacen en la hoja F1 y así sucesivamente para los demás puntos. Bueno, son 15 autofiltros y 3 subtotales. Esos subtotales los hacen en las últimas 3 hojas, subtotal 1, subtotal 2 y subtotal 3. Que son los mismos que acabamos de hacer ahorita. Promedio de salario ordenado por departamento, suma del salario ordenado por sección y promedio del salario ordenado por empleo. Entonces, en esta plática, creo que no hay pierde, ¿no? Todos van a hacerla, juiciositos, porque todos entendieron. Uy, ya se me están adelantando. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes de último momento, ya para finalizar. Pero no se olvide mandarme la ¿No hay grabación. preguntas? ¿No hay dudas? No, está muy buena la clase, profe, y no que, o sea, hay que practicarla. Pero está más fácil que lo otro.
Ok. Pero muy Todo es de chévere. práctica. Ustedes saben que todo es de práctica. Hasta lo más dificultoso, con la práctica ya se nos hace más sencillo. Bueno, chicos, entonces ya saben, todos en el chat presente para la asistencia del día de hoy, colóquenlo todos, porfa. No me están colocando todos presentes. Bueno, quien ya colocó su presente, entonces ya podemos retirarnos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Que pasen bonita tarde, feliz fin de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días. Muchísimas Profe, gracias, profe. Dime. no se olvide mandarme la grabación que ay, no. Ok. Gracias, profe. Muchas gracias, instructor. Buena la Bueno, clase. ok, chicos. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Bueno, igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.